Sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio, según San Lucas, está tomado en su capítulo 17, del verso 20 al 25. Los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Les contestó: la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir está aquí o está allá. Y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Jesús dijo además a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán ver alguna de las manifestaciones del Hijo del Hombre, pero no la verán. Entonces les dirán: está aquí, está allá, no vayan, no corran. En efecto, como el fulgor del relámpago rasga el cielo desde un extremo hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esta gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezca su corazón. Hebreos capítulo 3, verso 7. Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridos amigos en la fe, listos, prestos ya para poder meditar y compartir la palabra del Señor en este maravilloso día, en el cual Dios nos permite estar nuevamente con ustedes a través de este canal de evangelización. Los saluda a su hermano en la fe, Fausto Pelicó, deseando que ustedes se encuentren bien en casita, en el trabajo, en el carro, donde quiera que usted esté, pidiendo siempre a Dios que lo acompañe, que lo guíe y que le conceda todo lo que según su buen corazón desee. Estamos nuevamente con ustedes para meditar el Evangelio, San Lucas capítulo 17, del verso 20 al 25. Jesús nos hace una invitación. Jesús dice que nosotros debemos de prepararnos. Mientras estamos en esta vida, en este mundo, nuestra fe corre peligro. Nuestra fe está en peligro y por eso debemos formarnos, debemos prepararnos. Y eso es lo que hoy el mundo no quiere. Eso es lo que hoy el ser humano rechaza, la invitación. Y sabemos que cuando nosotros rechazamos la palabra del Señor, hacemos sufrir más a Jesús. Es por eso Él llegó a decir en el verso 25, dice, pero antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esa gente. Esta gente, en el tiempo en que estamos, sigue rechazando a Jesús. Lo hicieron los fariseos. Cuando Jesús le enseñaba, cuando Jesús compartía en su sinagoga, lo rechazaban y esta generación sigue rechazando al Señor. No queremos prepararnos. No queremos, fíjese bien, buscar esa preparación para poder alcanzar un día el reino de los cielos. No queremos ser parte de ese gran banquete que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Hoy el Señor nos hace la invitación a prepararnos, a formarnos, a estudiar la palabra. Sí, a estudiar la palabra para que nuestra fe vaya creciendo cada día. Recuerde usted que dice que la fe, según Hebreos capítulo 11, Hebreos en su capítulo 11, en su verso 1, dice que la fe es aferrarse. Esa es la fe. La fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Hebreos capítulo 11, verso 1. Esa es la fe. Y el Señor hoy nos invita a que nuestra fe vaya creciendo a través de la palabra. Recuerde usted, Romanos 10, 17, dice que la fe nace de la predicación de la palabra del Señor. Ahí es donde nace, ahí es donde empieza a crecer nuestra fe. Estudiando la palabra, escuchando la palabra del Señor. Yo no puedo decir que conozco a Dios y desconozco las Escrituras, y eso lo dijo San Jerónimo.
San Jerónimo dijo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y al contrario, conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Y es por eso que el Señor hoy nos invita, para que nos preparemos y dejemos de estar rechazando al Señor. Dejemos de estar haciendo sufrir más al Señor a través de la desobediencia. El hombre piensa más en la vida del mundo. ¿Cuántas personas no piensan más en el fútbol? Muchos dicen, es sano, es saludable el fútbol. Qué bueno, pero el fútbol un día te conducirá al reino del cielo. Hay muchos que son buenos para bailar y les gusta todas las fiestas, todas las actividades donde ponen fiesta, ahí están bailando y bailando. Ellos dicen que eso es alegría para ellos, pero pregunto, ¿eso lo va a llevar un día a la salvación? San Jerónimo dijo, conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Si usted desconoce las Escrituras, usted desconoce a Jesucristo. Y todo lo que hace, el fútbol, las borracheras, las parrandas, la fornicación, el adulterio, todo lo que haga es para la perdición. Y eso es lo que el Señor hoy nos invita, a prepararnos, a escuchar la palabra. ¿Cuánto tiempo le ha dedicado al mundo? ¿Cuántos años le ha dedicado al mundo? ¿Y cuánto tiempo le ha dedicado al Señor? ¿Se dan cuenta ustedes cómo está nuestra vida? Para que nosotros salgamos de la vida del mundo y podamos servir al Señor para un día estar allá donde Él está. Por eso el Señor llegó a decir, no se preocupen, no tengan miedo, no se turben, dice San Juan 14:1. Crean en Dios y crean también en mí. La gente no está haciendo eso. La gente no cree ya en Dios, cree más en el brujo, en el hechicero, en aquel que juega las cartas, en aquel que le hace la limpia. En él cree más, pero en la palabra de Dios no cree. Y eso es lo que hoy el Señor nos invita, a que nosotros seamos obedientes y no hagamos sufrir al Señor. Por eso dice, pero antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esta gente. ¿Cuántos no rechazan al Señor? ¿Cuántos no rechazan? Invite usted a su vecino, a su familia, a ir a la iglesia, a ver si ahorita le van a decir, sí, vamos, tengo todo el tiempo libre. No, ponen pretexto, excusa, es que tengo que hacer tal cosa, es que tengo que ir allá, es que tengo que ir a ver mi campo, compré animales, tengo que ir a trabajar. Muchas formas de poner pretexto para ir a la palabra del Señor. Oiga cómo lo dice el Evangelio. Los fariseos, mire, los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? ¿Cuándo llegará el reino de Dios? ¿Por qué los fariseos preguntaban eso a Jesús? Porque no creían en Jesús, porque lo desconocían. Aún Jesús predicando en las sinagogas, aún Jesús compartiéndoles el reino de Dios, el plan de salvación, aún así lo rechazaban, aún así no creían. Y todavía le preguntan, todavía le dicen, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Estando el Señor, estando el reino de Dios en medio de ellos, no quisieron creer, lo rechazaron. Estando Jesús en medio de ellos, lo despreciaron, lo rechazaron, se burlaban, se reían, criticaban de él. Y lo mismo estamos haciendo hoy nosotros. ¿Cuántos cristianos se han quedado? ¿Cuántos católicos? ¿Cuántos catequistas? ¿Cuántos predicadores se han quedado? ¿Ya no quieren seguir la evangelización? ¿Ya no quieren seguir la predicación? ¿Ya no quieren asumir esa tarea que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros? A ver, dígame usted. Usted puede evangelizar desde su casa, compartiendo el video con su familia, con sus vecinos, con sus amigos. Compartiendo ese video, usted puede evangelizar y no lo hace.
como los catequistas que ya no quieren predicar. ¿Qué está pasando? Estando el reino de Dios, dice, en medio de nosotros, ya no queremos llevar esa tarea. A Jesús lo desconocieron, lo rechazaron, y hoy lo mismo estamos haciendo nosotros. Hay catequistas. Pablo llegó a decir: ¿qué será de mí si no predico el evangelio? Pobre de mí si no predico el evangelio, dice San Pablo. ¿Qué será de ti, catequista, que no quieres seguir trabajando por las críticas, por los chismes, por la pereza? ¿Cuál es tu obstáculo por el cual no quieres seguir llevando la palabra al Señor, del Señor a los demás? Y es por eso la invitación es para todos, a predicar, a evangelizar desde casa. Desde casa podemos evangelizar. Eso es lo que el Señor quiere, que llevemos más y más personas al encuentro del Señor a través de los sacramentos. Oiga cómo lo respondió Jesús. Dice, les contestó: la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir está aquí o está allá. Sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. ¿Y qué pasa? Estamos como los fariseos. El reino de Dios está en medio de ustedes. Y por eso San Juan, en su capítulo 6, en su verso 47, llegó a decir así: en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. El que cree, no se le obliga a nadie. Si usted quiere creer, qué bueno, lo felicito. Si usted no quiere creer, no se le obliga. Pero oiga que dice: en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Por lo tanto, si usted cree, usted está en el proceso, en esa lucha para poder alcanzar el reino de los cielos. Por eso el Señor llegó a decir: sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. ¿Ustedes lo creen? Si ustedes lo creen, ustedes están haciendo lo que dice San Juan 6:47. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que creer? Mire San Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo estoy vivo en el pan, dice Jesús. ¿Ustedes lo creen? No, hay muchos que no creen. Y eso lo dijo el Señor. San Juan 6:64. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Y porque no creen, es por eso que hay discusiones entre ambas personas. Porque Jesús dijo: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Y lo daré para la vida del mundo. Eso es lo que el Señor prometió. Eso es lo que el Señor enseñó y nos enseña a nosotros cada día. Y es por eso que San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 11, dice que Pablo, fíjese bien, enseñó lo que él recibió, fíjese bien, del Señor. Eso lo dice en primera de Corintios 11, 23, dice así: Pablo, así como lo recibió, así lo transmitió, o así lo transmite. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Pablo
Así como lo recibió, así lo está transmitiendo. ¿Y de dónde lo recibió Pablo? En San Lucas capítulo 22, verso 19. El mismo Jesús, cuando instituyó la Santa Eucaristía, dijo: después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo esto. Tomó pan, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Instituyó la Santa Eucaristía. Y por eso Pablo en 1 Corintios 11:23, Pablo, así como lo recibió, así lo transmite. Porque lo recibió del Señor. Recibió esa enseñanza y por eso es de que nosotros hoy lo compartimos con ustedes. El reino, fíjese bien, sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Está en medio de ustedes, por eso el Señor en San Juan 6:51 nos dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Oiga cómo dice: los judíos, verso 52 del capítulo 6 de San Juan, los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Los judíos discutían, y eso es lo que hoy se vive en el mundo sobre la fe. Eso es. Hay mucha murmuración, hay mucha criticadera. ¿Saben por qué? Porque dicen que la Eucaristía no es el cuerpo de Cristo. Dice que la Eucaristía es una olea. Dicen que la Eucaristía simboliza el cuerpo de Cristo, cosa que no lo dice la palabra de Dios. Si los judíos discutían, también hoy hay personas que rechazan la palabra. Por eso Jesús llegó a decir: los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que no recibe la Eucaristía no tiene vida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Eso es para el que recibe la Eucaristía. Eso es para el que comulga, dice. Por eso dice: el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces hemos visto cómo el Señor nos enseña cómo instituyó la Eucaristía. Lucas 22:19, 1 Corintios 11:23, Pablo lo enseña, lo transmite de la misma manera que él recibió la enseñanza. Y es por eso, fíjese bien, que el reino de Dios está en medio de nosotros. Si nosotros, fíjese, si nosotros ya nos dimos cuenta, es porque nosotros estamos participando de la Santa Eucaristía. Y si no lo estamos haciendo, somos como los fariseos, que viendo a Jesús, escuchando a Jesús, no creían en él. Y eso es lo que hoy vive mucha gente. Eso es lo que enseñan aquellos falsos profetas, falsos pastores, que van enseñando que la Eucaristía no es el cuerpo de Jesús. Y van engañando a mucha gente van engañando, los van alejando de la verdadera fe, aquella fe que le dejaron sus padres, aquella fe que le dejaron heredados sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Lo van dividiendo, lo van destruyendo más bien su fe, apartándolo de la sana doctrina.
¿Quién es el que ofrece vida eterna? Jesucristo. ¿Quién es el que ofrece la condenación? Satanás. Satanás quiere la división, Jesucristo quiere la unidad. ¿Quién es el que está dividiendo? Los hermanos protestantes. Entonces, ¿para quién trabajan ellos? Ustedes ya saben. Son discípulos de Satanás porque van destruyendo la fe. Satanás es el que divide. Jesucristo es el que busca la unidad. Y por eso Jesucristo agrega a la comunidad cada día a los que se van salvando. Dice Hechos de los Apóstoles. Nos enseña que Jesucristo va agregando, no va sacando, va agregando el Señor a la comunidad, a todos aquellos que se van salvando. Por eso es la invitación que hoy el Señor nos hace, a que nosotros nos preparemos, porque dice San Mateo capítulo 7, en su verso 15, dice, cuídense de los falsos profetas, se presentan ante ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Tengan cuidado, cuídense. Y es lo que los católicos no tienen. Eso es lo que los católicos no quieren, cuidarse. Todo es lo mismo, dicen ellos, no. Cuídense de los falsos profetas, se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por dentro son lobos feroces. Por eso el Señor llegó a decir, por eso Jesús llegó a decir en su palabra, antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esta gente, dice. Cuando usted no se cuida de esos falsos profetas, usted está rechazando al Señor. Usted está haciendo sufrir al Señor. Y Él claro lo dice. Por eso la palabra del Señor es para que nosotros alcancemos la salvación. Pero hay muchos falsos profetas, falsos pastores, que van engañando hasta incluso a los elegidos del Señor. A los elegidos del Señor también engañarán. Por eso dice San Mateo capítulo 24, verso 4. San Mateo 24 en su verso 4 nos dice, Jesús les contestó, no se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan, yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerra y rumores de guerra. Tengan cuidado, mucha gente, oiga bien, mucha gente viene diciendo, yo soy el Mesías, pues engañarán a muchos. Eso dice el Señor. Jesús les contestó, no se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Dígame usted si no hay mucha gente que dice, vente con nosotros, crea con tu labio y crea con todo tu corazón y proclama con tu labio que Jesús es el Señor y con eso serás salvo. Vente con nosotros, vente a mi iglesia y serás salvo. ¿Qué dice? Cuidado, dice el Señor. No se dejen engañar cuando varios usurpen mi nombre. Se pasan, se hacen ser que en ellos hay salvación, pero no es así. Oiga, ¿qué dice? Cuando varios usurpen mi nombre y digan yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra. Pero no se alarmen, todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones lucharán contra otras y se levantarán un reino contra reino. Habrá hambre y terremoto en diversos lugares. Esos serán los primeros dolores del parto. Eso se ha visto y se seguirá viendo. Nación contra nación, reino contra reino, grandes terremotos, pestes, enfermedades. Todo eso se está viendo, pero dice el Señor que son los principios de dolores. Tenemos esa oportunidad todavía a prepararnos. Te invitamos, te animamos y te ayudamos. A través del Evangelio, a través de la palabra, te estamos ayudando para que hoy le digas sí al Señor y prepares tu vida.
Estamos a tiempo todavía, nunca es tarde para buscar al Señor. Por eso dice, entonces los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. En esos días muchos tropezarán y caerán. Muchos van a tropezar, muchos se van a dejar engañar, hasta los mismos elegidos del Señor. Muchos tropezarán y caerán. De repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. El Señor lo anuncia, el Señor lo enseña, pero nosotros no lo sabemos porque no lo hemos estudiado. Y es por eso cuántas personas no están en contra de la iglesia. Lo decíamos ayer, lo decimos hoy y lo seguiremos diciendo. Son católicos que se han separado de la iglesia. Se han vuelto protestantes porque protestan en contra de la enseñanza del Señor. No son cristianos, son apóstatas. Apóstata es renegar de la fe. Y por eso dice, aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Pero el que se mantenga firmes hasta el fin se salvará. El que se mantenga firmes, dice el Señor, hasta el fin, ese se salvará. Mire cómo lo enseña Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, dice, pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús. Eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos compartiendo. Esa es la enseñanza de este día. Dice, pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. Mateo 7:15 dice que vendrán falsos profetas y engañarán a muchos. Oiga, dice, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores. ¿Cuáles son las manifestaciones del Espíritu? Hay unos que se dejan llevar por los prodigios, por los milagros. Ya no tienen fe, ya no creen en la palabra, sino que hay unos que dicen, yo he visto cómo el pastor hizo revivir a la persona que ya había muerto. Hay muchos que se dejan llevar por los milagros y prodigios. Y eso lo dice el Señor. Tengan cuidado, porque eso pasa, está pasando y pasará. Pero ¿qué dice el Señor? El que se mantenga firmes, solo Él se salvará. Y esa firmeza es a través de la fe. Hebreos 11, del 1 en adelante lo dice. La fe es aferrarse en todo aquello que no se ve. Eso es lo que nos dice. Por eso dice el Señor en la palabra. Dice, no se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por algunas cartas que pasan por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecerá el adversario de la religión. Primero tiene que producirse la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4. Nos dice San Pablo, ¿qué es la apostasía? Vamos a buscar Primera de Timoteo. Nos dice así, nos enseña sobre la apostasía. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 en adelante dice así. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Ese es apostasía. Apostasía, apostatar o apóstata es renegar de la fe, de la enseñanza de Jesús. Eso es ser apóstata. Y por eso dice la palabra del Señor que primero tiene que producirse. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión. El adversario, el enemigo de la religión. Oiga, ¿qué dice?
El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Aparecerán hombres mentirosos, aquellos que dicen que lo que la Sagrada Escritura enseña no es palabra de Dios. Hay muchos que dicen, teniendo la palabra, teniendo la Biblia en sus manos, todavía reniegan. ¿Por qué no la enseñan? Porque no les conviene. Si ellos enseñaran tal y como lo dice la Sagrada Escritura, a ellos no les conviene enseñarlo, porque ellos saben por qué. Porque ellos se quedarían sin el negocio, porque ellos tienen una iglesia para tener un negocio, engañar, tener engañado a los católicos ignorantes. Entonces por eso es que dice el Señor, dice tiene que producirse primero la apostasía. Engañarán a mucha gente. San Mateo capítulo 24 dice así. Estamos en Tesalonicense, dice. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino, oiga, y sagrado, e incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es el Dios, que Él es Dios. ¿No recuerdan que se lo decía cuando estaba con ustedes? ¿Saben qué es lo que ahora lo detiene para que solo se manifieste a su debido tiempo? La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca el que la retiene. Entonces se manifestará el adversario, a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca, y al que derribará cuando venga en su gloria. Y eso San Pablo, fíjese muy bien, en la carta a los Gálatas capítulo 6. San Pablo a los Gálatas capítulo 1, en su verso 6 dice así. San Pablo 1:6 dice, me sorprende por todos aquellos que se han ido, por todos aquellos que han abandonado la fe, por todos aquellos que se han dejado llevar por aquellos falsos profetas. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio, pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar. Tergiversar es torcer, cambiar el evangelio. Dice, pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusiones entre ustedes. Eso es lo que Pablo dice, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, o como lo hemos hecho nosotros, yo se lo digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. Entonces el apartarse, ¿sí? El abandonar la iglesia es una maldición. Y por eso San Pablo capítulo 6 en su verso 18 nos dice, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, velen en común y perseveren en sus oraciones, sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Vivan orando, dice Pablo, vivan suplicando, dice, porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, en su verso 26, Pablo lo explica de esta manera. Hechos 20, 26, dice así San Pablo. Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden. Por eso les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden. Pues el Señor nos ha enseñado, Pablo
al recibirlo, lo comparte de la misma manera, lo transmite de la misma manera conforme lo recibió del Señor. Y es por eso que Jesús hoy nos dice, crean en Dios y crean también en mí, dice el Señor. San Juan 14:1. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes, dice el Señor. Eso es lo que hoy el Señor nos ha venido a compartir a través de su palabra, que nosotros nos preparemos, para que nosotros no sigamos, ¿sí? No sigamos haciendo sufrir al Señor a través de los rechazos. No sigamos rechazando para que no sufra más el Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios les conceda todo lo que su buen corazón desee, invitándolos a suscribirse, los que no se han suscrito, activar la campanita y dejarnos un me gusta para que esta palabra del Señor llegue a muchas partes del mundo. Que Dios lo bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.